Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, gentecilla? Vamos a darle hoy a Vampire. Un momento que siempre se me olvida cambiar. Aquí en el OBS. Vampire. Que es un juego que me han recomendado. Así que nada, nunca lo había jugado. Y lo tenía ahí. Conviértete en vampiro, un verdadero desafío. Tu poder de vampiro está vinculado a los ciudadanos. ¿Qué sentencia? Los enemigos más difíciles de matar y golpean con más fuerza. Se ha reducido los puntos de experiencia que recibe por matar a enemigos en combate. Joder, encima reduce la experiencia. Disfruta Vampire original. La progresión de tu persona es más rápida si matas a ciudadanos. La dificultad de combate está vinculada al número de ciudadanos que mata. No, lo voy a poner normal, ¿eh? No voy a ponerlo difícil porque no sé ni cómo va. Y si veo que es muy demasiado fácil, me lo pongo en difícil. Pero por ahora, normal. Que quiero tener la posibilidad de pasármelo. Y después me pasa lo mismo que... 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ué. Aquí estamos. Thirsty. So thirsty.
My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. Empezamos fuerte, ¿eh? O sea, has matado a tu propia hermana. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Corre. These patrols are after me. Stupid beast! No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! There's one of them. No! Please! Stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Tricky bastards. Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Sorry. Por ahora lo estoy viendo demasiado fácil, ¿eh? De 3 golpes he matado a un enemigo. No, please, stop! Who are you? There's one of them vermin! What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me.
The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Oh. I Vale. need to find shelter. It's locked, all right. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Brother. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Los chupasangres no temen. Los chupasangres no temen al sol ni al fuego. Y estallan en llamas si se les calcina cuando los alcanza los rayos del sol. Pero eso sí, las heridas son considerables. Yo mismo he calcinado a un vampiro a un árbol para comprobar los efectos de la luz solar. Su piel se oscureció en pocos minutos, como si se abrazara desde dentro. Sus ojos y su carne se derritieron y pude ver sus huesos impíos moverse y chirría mientras la bestia trató de escapar durante todo el día. Al final, tan solo quedaba un cadáver disecado, será, ¿no? Bueno, desecado, vale. Desecado. Que comenzó lentamente a regenerarse cuando el sol se puso en el horizonte. Le, le cercené la cabeza para destruirlo, y cuando realicé la misma prueba con fuego, ese maldito chupasangre jamás regresó de entre las cenizas. Por lo tanto, el fuego será nuestra arma predilecta, hermano. Quemar a la bestia es el mejor modo de acabar con ella del todo. De, de conoce a tu enemigo, de conoce a tu enemigo. De Carl Eldrick, el líder de... Vale. Ya sabes, un poco más. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Este era uno de ellos. That's impossible.
Vale. No veo nada. Nada, nadita. Dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as snow. Who goes there? A prayer for the sound by warring song. A child born from darkness must take scent of his path. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. ¿Qué es eso? Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Pues no. Vale. Eh, 15 de octubre. No he dormido bien. Becky ha estado tosiendo toda la noche. Y la fiebre la ha hecho delirar. Por la mañana he oído un ruido muy fuerte. Es una máquina muy grande que ha traído a la orilla para hacer un agujero enorme en el suelo. Una especie de pala mecánica. Podría acercarme y pedirle trabajo. Becky necesita medicamentos. 16 de octubre. Hablé con los hombres de la pala mecánica y me dijeron que estaban excavando fosas comunes por todo Londres. Vale, estamos en Londres, ¿vale? Medida de seguridad, al parecer. Se trata de una nueva epidemia. No, se trata de una nueva epidemia. Un nuevo brote de gripe. No me dieron trabajo. Vicky logró dormir un poco anoche. La fundición lleva un tiempo cerrada y no hay más trabajo en las inmediaciones. 16 de octubre. Fui a Londres en busca de medicina y comida. Los trenes no funcionaban. Eh, Tardé todo el día en cruzar el Támesis y regresar. Vi que tenía mejor aspecto. Le preparé una sopa y se la tomó. No encontré medicamentos, tan solo unas cuantas jeringas y varias pastillas para dormir en el mercado negro. No nos quedan dinero. Quizá me pase mañana por el hospital Pen, Pembroke. Pero está demasiado lejos y no quiero dejar tanto tiempo sola a mi mujer. 19 de octubre. Vicky devolvió la comida hora después de comer. Está tan débil que me entra ganas de llorar. Dice que escucha voces de noche en el exterior. Dice que quiere comer carne. ¿Y, y de dónde saco yo carne? Mañana montaré una barricada
en la casa para protegernos de los asaltantes. 21 de octubre. Los hombres de la pala mecánica han dejado de excavar las fosas común. Anoche oí disparos, como si alguien estuviese atacando, ya que solo quedan unos cuantos barcos que lanzan cuerpos al agujero día y noche. El hedor es insoportable. Debíamos haber dejado la casa hace unas semanas, pero Vicky, ella no quiere marcharse. Prefiere, prefiero morirme, dijo con desagradable son. Pero si no le he dado nada. Madre mía, chaval. Ya. Oh, no, no le he dado nada. No sé por qué ha salido eso. Solamente le estoy dando a esto. Eh, prefiero morir, dijo con una desagradable sonrisa. Pero ¿por qué me tortura de ese modo? 22 de octubre. Vicky acaba de atacarme. Saltó sobre mí desde la escalera e intentó morderme. Tuve que darle una bofetada y me la devolvió. Subí a la escalera y me encerré en mi habitación. La pude oír llorar y mascullar en las plantas de abajo. Saqué la pistola que escondía en el techo desde la guerra que para proteger la casa. Bueno, no es. Y ahora puede que tenga que usarla para proteger de mi propia esposa. 23 de octubre. No he dormido nada. Vicky se pasó toda la noche arañando la puerta, suplicándome ayuda, rogándome que la dejara entrar, pero estaba demasiado asustado. Ahora tan solo... Ahora tan solo deseo que muera. Y cuanto antes mejor. Le rogué a Dios que sea rápido. 24 de octubre. Tenía tanta hambre que intenté bajar esta mañana. Vi que estaba sentada en el sillón junto a la chimenea. Jadeaba como un perro, mirándome sin mover un músculo, con sus ojos siguiéndome mis movimientos por toda la habitación. Apunté con el arma hacia su resentido rostro, pero no reaccionó. No pude apretar el gatillo. Me volví a mi habitación. 25 de octubre. La casa está en silencio, como una tumba. Se acabaron los ruidos. Vicky ya está muerta. Perdóname, mi amor. No fui capaz de salvarte. Pronto volveremos a estar juntos. Yo creo que Vicky se transformó en vampiro. Me parece a mí, ¿eh? Noel-Stern dice: acuérdate que has cambiado la cámara de This makes posición. no sense. Es verdad. None of it. Buena, chiflado. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Que si quiero lo cambio para arriba, ¿eh? Me da igual, ¿eh? So be it. Rational thinking only. De aquí a la eternidad. Manda un logro. No puede morir. This is absolute madness. I've lost touch with the real.
Evolución. Descansa en un escondite, te permite evolucionar. Utiliza los puntos de experiencia para subir de nivel y mejorar tus habilidades de vampiro. Pues el único, ¿no? Drena tu propia sangre para curar el daño normal y agravado al instante. Mm, no sé cuál es el mejor, ¿eh? Sinceramente. Ya, yo creo que este va a ser el primero. Autofagia. Drenas tu propia sangre para curar daño normal. Vale, me quito experiencia. Vale. Tienes suficiente experiencia para desbloquear una habilidad agresiva. Selecciona una habilidad para desbloquearla. A ver, la agresiva. Un golpe de corta distancia capaz de desgarrar la carne de las criaturas vivas delante de ti. Lanza sanguínea. O sea, supongo que este es el que hace más daño. Vale, pero uno tiene más alcance que otro. Arroja una lanza hecha de sangre capaz de ensaltar a los enemigos que haya frente a ti. Niebla sombría. Puedes lanzar una nube de sombra a los pies del objetivo o a los tuyos. Y la nube explota tras un breve periodo de tiempo e inflige gran daño. Realmente no sé cómo va a ser el tiempo, pero me parece a mí que no. Mm, Me voy a poner melee. Venga, sí. Al ser depredador natural, los vampiros gozan de atributos muy característicos, como garras en lugar de uñas. Estas armas naturales son capaces de atravesar los tejidos con facilidad y resultan los más útiles para cortar las arterias de cualquier presa. Que la puedes usar en combate, la mordedura. Aumenta tu capacidad de sangre. O sea, puede. Vale. Aumenta la salud, aumenta la energía, aumenta el daño infligido al usar mordedura en combate. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Consigna, venga. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have Yo tomo esto. become. A ver, vuelve a caer la noche. Ahora estoy en Londres, en algún lugar cerca de los muelles de East End. Supongo que no conozco esta parte de la ciudad. Tan solo sé una cosa. Alguien está matando a gente, aquí asesinándonos, descuartizándonos y bebiendo su sangre, convirtiéndonos en lo mismo que él. ¿Eso es lo que me ocurrió? Pobre Mary. Mi pobre hermana debió seguir el rastro de la sangre. Allá respuesta. Quizá debería
Comenzar por recopilar información sobre lo que ha ocurrido en este lugar mientras yo estaba fuera. Después averiguaré quién me hizo esto. Quién me convirtió en lo que soy. These people want me dead. I need to leave now. Pues sí. Y deberías ocultarte un poco. Como por ejemplo el disparo que te has hecho. Here's the leech. Here! My head's spinning. I cannot enter. Clever fucking beasts. Esta caja usada. Puedes usar la mano izquierda pulsando y usa el ataque de efecto especial. Consume energía. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Au. Die, vermin! Pep, pep, pep. That's a strength I never knew I had. It's dead, all right. ¿No hay nada en estos barriles o qué? See them fancy clothes? This one's a top. This shouldn't be possible. Bastard! Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Pero si está pegando otra vez de la pared. Oh. My strength, my reflexes. I'm not human anymore.
Tengo que ir para allá. Cuarentena, enfermedad contagiosa. Puedes entrar o salir de la zona cuarentena sin presentar. Escrito emitido por las autoridades sanitarias locales. A excepción de los empleados autorizados. Podrás modificar, destruir o retirar este cartel. Violación de la presente repugnación será sancionada. Vamos, que no se puede retirar el cartel. Pues sí, es como un estilo de Assault, ¿eh? A mí me dijeron que era de ese estilo. Pero sí, es muy Dark Souls. Tu país y tu rey te necesitan. Únete a las filas británicas y defiende el frente como un valiente. Tu país y tu rey te necesitan. Únete y defiende. Mira. Your opinion. Ese es como el gesto del tío Sam. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. ¿Tiene que ser duro? Puedo saltar hasta el otro lado, chaval. Curioso. I cannot enter. Está cerrado los dos, ¿no? It's locked, all right. Me lo imaginaba. The dizziness from the jump. I can now control it. I cannot enter. Ahí los chilines los voy a coger. It's locked, all right. What will London have to say to me? Ya lo veremos. It's locked. I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Espérate, ahora veis. Fresh blood. The smell is so strong. Aluminio y grasa.
cannot enter. Vaya, la puerta está cerrada. There is no one in sight. Tornillos, vale. Por un lado entiendo que esté cazando vampiros, ya que hay uno que está loquísimo y está matando a todo el mundo. Ciudad, ayuda. Vida, vida salvada por una atención sanitaria de calidad es una estocada. La epidemia. Los voluntarios pueden determinar la posibilidad de éxito o fracaso. It's locked. No one's there. No tiene que haber nadie. Que, sinceramente. Where has everyone gone? Pues todo el mundo habrá sido arrasado por el vampiro, seguramente. Hay un nuevo escondite disponible en este distrito. Ah. Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar la experiencia cuando descansa o fabricar objetos de la mesa de trabajo. ¿Qué objeto puedo fabricar? En la mesa de trabajo puedes fabricar tratamientos para curar a los ciudadanos enfermos, suero para recibir un impulso o pieza para mejorar armas, para potenciar y personalizar tus armas. No tengo quintina. No puedo nada. Me falta... Claro, para poder repararlo. Nada, esto ya es buscar. Empuñador corriente y pieza de gatillo corriente. Claro, es que me falta tornillo. Vale. Nivel 5 requiero. Vale. Este requiere el nivel 6. Nivel 8.
Ah, mira, me quedó nada. No, 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 no. No quiero cancelar, quiero confirmar. ¿Qué ponía las noches? ¿Qué? Es que no me... ¿Esto para qué me sirve, tío? No entiendo. ¿Esto qué son? ¿Ciudadanos? Británicos Unidos. Profesionales ingenieros y oficios similares. Inscríbase hoy mismo y conviértase en nuevos voluntarios de la munición bélica. Apoye a los hombres que luchan frente a suministradores. Ay, perdón. Munición. El salario no supone ningún problema. Formen parte de la línea de producción y preparen la línea de fuego. Parece que el juego tiene autoguardado, ¿eh? Achungana. Achungana. Estupendo, cogido su catarra. Achungana. Unos chilines. There's no one in. I cannot enter. Es un distrito. Parece que están todos en el bar. Vale, aquí ya he ido. Eso también lo he leído. Escondite y este. Joder. Que no. Que quiero poner el otro. Misión principal, vale. Venga, sí. Alístate hoy mismo. Venga, sí. Que quiero ver si hay una... O si me puedo poner un chaleco mejor, sinceramente. Porque vamos, estoy con la bala esa y cualquiera puede mirar y decir: oh, pues tú no eres humano, eres un vampiro. Y yo, sí. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found.
And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Damn it. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. I hope I live long enough to see them wet boo boys get what's coming to them. Damn it. I think Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah.
Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? Well, that's something I can do for you. Cierra la puerta yo. And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Era otra vampira. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly.
Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will Teo you do any 23 better than dice I? Louda. But then Buena, let me Teo. ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Oye, ¿qué pasa si rebusco? ¿No pasa nada? Ah, pues no pasa nada. Vale. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. La cosa es que se... No, el doctor no puede ser, porque se le nota las pulsaciones. No. Las decisiones las tomo yo, que si no, soy... me la liáis la partida. Que yo quiero no matar a todo el mundo. SR-Pepino-Goloso dice muere Katsu muere Eso es saña, ¿eh? Eso es saña. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? ¿Cómo que no has llegado allí? Dice, ya lo he escuchado yo. Shing. Vale, pues Beaver. A ver. Rastrear al asesino e interrogarlo. O sea, ah, claro, porque lo ha limpiado. Está limpiando el rastro. Hostia. SR-Pepino-Goloso dice pa' que te mojes por dentro también. Voy a preguntarle, tío, a ver si me dice algo. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Dígame la verdad. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried.
It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Tom Walsh. Pista de Ciudadanos. Has descubierto una pista. Revela información secreta sobre Ciudadanos y sobre algún conocido suyo. Vale. Detalles de Ciudadanos. Los vampiros necesitan sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de sangre indica la cantidad de experiencia que recibe al alimentarte de un ciudadano. Las pistas que haya descubierto aumentará la cantidad de experiencia. Pero yo no quiero alimentarme de humanos. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. ¿Cómo se accedía a alimentar ese? Es este, vale. Tom Walsh. Es que claro. Vamos a hablar con todos los demás. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle. No me quiere decir nada. Venga. Vamos a hablar con otro. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Pista de ciudadanos. Los vampiros pueden obligar a un ciudadano a revelar cierta información al descubrir pistas. Mensaje azul. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Eso de que el tal William ya estaba, vamos. ¿Por qué? No hace falta que... ¿Por qué me miente? I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Vale. Noel-Stern dice ese chillas. Ese chila. Me equivoco. Este barco. SR-Pepino-Goloso dice a Paz Juaspa como tamo. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Hostia, tío. Pero mira cómo la deja la cara, tío. This man was armed.
He tried to defend himself. Sí. What's this? Some sort of note. A ver. Dejé Macuyum. Noel-Stern dice pues estamos de tranquileo, que quiero dormir toda una semana entera después de un no parar en las 2 semanas anteriores. Sí, porque ha estado con trabajo y no ha parado desde entonces. Hasta ahora que... Por lo que me ha comentado. Y bueno, ahora ya puedes descansar, ¿no, Noel? No sé si te queda todavía algún trabajo. Quiero mi bocadillo. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Múltiples muertes en la región de los muelles. Creemos que podría estar involucrada a un maldito chupasangre. Localiza a la bestia y acaba rápido con ella. Rápido. Atento. Según los últimos informes, se trata de un vampiro muy violento. Aproximado con la máxima precaución. Se nos falta hombre en la parte de la ciudad, pero no enviéis novatos a investigar el asunto. Si no me equivoco, tenemos un asesino cada noche. Como siempre, busca primero en los lugares abandonados, como casas antiguas, sótanos, alcantarillas y almacenes. Destruir al chupasangre, hermanos. These men, they're a company of professional vampire hunters. Noel-Stern dice no, ya entregué todo y ya el plazo se terminó este finde. Bien, pues ya está, pues ya va a descansar. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Irá a saltar. It's locked, all right. Oye, hay una forma de ponerse en modo sigilo, tío. Es que me gustaría... Yo había escuchado de este juego que se podían poner en modo sigilo, pero no sé. Arma de largo alcance. Pulsa Y para equiparte arma de largo alcance. No olvides que la munición es limitada. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. It's locked. Lance gato, por la coña. I cannot enter. He visto una caja.
Menos mal que te lo pone un poquito brillante. Porque si no, no lo veo ni para atrás. Tarjeta de un enemigo. Pulsa para detectar a los enemigos cercanos y ver su información. A ver, dice, algunos enemigos serán más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen 4 tipos de resistencia. Física cuerpo a cuerpo, largo alcance, poderes de sangre y de sombra. El color naranja indica la resistencia media y la alta a distancia. Vale, son resistentes. Pero la sombra no. Lo que me gustaría es ir en sigilo, tío. Y pirueta. ¡Corre, plátano! Están ahí, vale. Dice, sigue el rastro de sangre, pero... Ah, porque se ha ido por aquí arriba, ¿no? ¿O no? Stop right now. Stop right now. Vale. Don't come closer. We won't see any of these bastards back here again. La cosa es... que no me puedo ni agachar. No sé cómo... Adiós. Muere. Muere, puma. ¿Y cómo me lo equipo? Es que no sé cómo se hace. A ver. Vale, sería aquí, ¿no? El problema es claro. El problema está en que... tengo que fabricarme las balas. Not a good place for a stroll. Bueno, me voy. Did you hear me? 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 Did
Es que me gustaría saber que si me puedo agachar. ¡Ay, que me dispara a través de la pared! SR-pepino-goloso dice que de mierda lleva el pobre encima. ¡No, no, no, no! ¿Quién le dispara? Me cago en la hostia. Ponte otra cosa, tío. Hay que gastar las dos únicas balas. Es que me da un poco de la... Pero... El mismo botón de recoger la cosa del suelo es para saltar. A ver. Bien. Nuevas prácticas, nuevas prácticas, nuevas tácticas. Los trabajadores ya tendrán tiempo para las cremas heladas. Aún me deben 13 flexiones iroquesas. Y 10 ya. Y 9 ya. A ver. Sé que algunos de nuestros compañeros consideran que la mejor ventaja que tenemos en nuestra lucha contra las sanguijuelas es que no puede salir de día. Por lo tanto, debemos darle caza mientras se oculta indefenso en su letargo. Precisamente ese es el mayor error de los novatos. Primero, porque los vampiros son muy inteligentes y poseen incontables trucos y estratagemas para evitar ser vistos en su guarida. Segundo, porque coloca tantas trampas letales como sea necesario para acabar con cualquier intruso en lo que considera su santuario más preciado. Costaría demasiado hombre y tiempo para explorar y erradicar a los vampiros en su escondrijo. La mejor táctica consiste en seguirlos y destruirlos cuando son realmente vulnerables, cuando cazan de noche. Entonces resulta mucho más sencillo atacar, cuando puede ser fácilmente visto. Por eso la guardia de Primware debe evolucionar y desarrollar una nueva táctica de caza a los chupasangre, patrullas pequeñas y móviles, táctica basada en avances tecnológicos y comunicaciones modernas. Podemos aprender muchas cosas sobre la guerra de Francia, nuevas estrategias, nuevos equipamientos y nuevas armas, granadas, fósforo blanco, luz ultravioleta, chaleco antibalas, lanzallamas. Joder, todo eso tenía. Es hora de que la guardia abrace el siglo XX. De una nueva guerra, Geoffrey McCullum, líder de... Cierto, aquí hay un tío que me lo voy a cargar porque es experiencia. No seguiré. It's locked, all right. A ver desde el otro lado. Vale.
Tracastú, que esto no es el trampero del DVD. No coloques trampa. ¿Qué tal, New? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que no? Yo quiero ser trampero. Es mi vocación. A ver. Tienes suficiente ingrediente para mejorar una de tus armas. Sí. ¿Qué arma? ¿Esta? ¿O esta? Mejora el arma. Puedes mejorar tu arma a un nuevo nivel con los componentes necesarios. Inflige más daño. Podría acceder a las ranuras de personalización. ¿Aquí? Operación en curso, me han dado. Ah. Eché mi hidratante para la barba y de... Pues... Creía que tenía algo de sigilo, pero no sé. No... por ahora me está gustando, pero es eso. Creía que tenía como un estilo en plan sigilo. Aumenta la reacción de vida a usar mordedura en combate. ¿Eh? Y con 200 no puedo hacer nada. Todo es 300. No quiero cancelar. No sé, pero es que yo me acordaba, o sea, de mirar los típicos de vídeos de reseña, que se quedaba como en una esquina escondido. ¡No! This is despicable. ¿Pero por qué mordió una rata? Yo no quería morder una rata. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Barra de plomo. Estupendo. Ya ve. No quería matarlo, de serio, ¿eh? Lo que pasa es que creo que tiene esto autoguardado. Arma de 2 manos. Equípate un arma de 2 manos y pulsa Y para usar la habilidad especial. Por ejemplo, la guadaña puede bloquear ataques e infligir mucho daño de aturdimiento y si se ejecuta justo en el momento. Joder, pero me lo podía haber dado antes, ¿eh? Antes de mejorar un arma. 99. Es aquí, ¿no? ¿Y cómo cambia el arma? I cannot enter. ¿Cómo se cambia el arma? Me gustaría cambiar el arma. Vale. A la izquierda. Vale. This place reeks of bloodshed.
can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Au. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Aquí lo único que muerde soy yo, ¿eh? ¡Caballo loco! Pero aquí va, pero si te estoy dando al botón. Ay, Dios mío, pero si estoy... Le estoy dando a esquivar, ¿eh? En serio. SR-pepino-goloso dice: pero no me seas canibal, muerde solo a humanas verjanals. Pero no, hombre. Se ha recuperado la resistencia. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Estás en toda la boca. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me.
Sí, y además cámbiate un poquito el chaleco porque, vamos, está sangrado. ¡Ah! ¡Loot! ¡Loot! ¡El loot es mío! ¿No puedo subir ahí arriba con un salto o solamente salta cuando le conviene? Pues nada. This poor creature can't be my maker. Una muestra de sangre fresca de William Bishop. Un pequeño frasco. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. It's locked. Ah, ya no puedo volver. I cannot enter. Pues nada. Venga, ya no podemos ir. Ay, madre mía, el logro que me ha salido. Me ha salido un logro que se llama... Con la primera luz del quinto día, remamos. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. Yes, a yes. Physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship.
No me deja ni elegir, ¿eh? ¿Esto es The Witcher? ¿El nuevo The Witcher? Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Pero bueno, mira que mira cómo está vestido. A ver, he aceptado la ayuda del doctor Swansea y a partir de ahora trabajaré en el hospital Pembroke. No tengo elección. Ese tipo conoce mi situación. Sabe que lo que me he convertido un vampiro. No puedo creerlo. No sé nada acerca de estas instalaciones médicas aisladas. Todos aquí me tomarán por quien he dejado de ser. Jonathan E. Reid, el famoso cirujano. Tendré que mentir a todo el mundo, a los pacientes, al personal. Este es mi nuevo hogar, donde me ocultaré me ocultaré de todo lo que me persigan, donde me ocultaré de todo lo que hasta que comprenda un poco mejor lo que está pasando. It's locked, all right. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Ahí hay una puñaladita. Rotten oppressive. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Calidad de la sangre. La calidad de la sangre indica cuál es la experiencia que recibirá de un cirujano. Cuanto más alta sea la calidad de sangre, más experiencia obtendrá. Pero porque quiero... Para poder beber la sangre de su presa, tendrás que cautivar primero...
dance with him the dance of life and death. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Pero no lo iba a llevar al hospital. Loco. Lo llevas aquí y no sé... ¿El qué? What happened? Pues vale. Bueno, mando un logro. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished SR-Pepino-Goloso dice eres un vampiro, actúa como tal, reviéntalos a todos. Que no. Madre mía, Chilla, tú romperías la mascarada lo más rápido posible. Aunque no es, esto no es la mascarada, creo. Creo que no es el mundo. Pero madre mía, chava. SR-Pepino-Goloso dice que lastima de vampiro. Vaso de vidrio, vale. Hay 4 finales en este juego, ¿eh? Botella pequeña. Gripe, frecuentemente agravada por la neumonía. Quédese en casa para evitar contagiar la gripe española. What? ¿Por qué ha estallado? No más rata, por favor. Me he equivocado de botón. Ah, que son nivel 10. Pero si le he dado el círculo. Noel-Stern dice me voy a cenar, luego venga, que vuelvo. aproveche, Noel. Stand by. Dígale. Oh, sí. Pues de este me voy a alimentar, ¿eh? ¿Pero por qué no le doy? Es que no le doy. Finishing.
¿Pero qué le he dado? ¿Por qué no funciona? Vamos a centrarlo. Aunque centrarlo muchas veces. Look at it! Gone up like kindling! ¡Ah! Regenérate la energía. ¡Au! Esta vez sí que no le he dado. ¡Tírate! Look at it! Gone up like kindling! Buena Maldiva, ¿qué tal? Golpe de remo. SR-pepino-goloso dice Easy ahí me gusta dale un chupetón que se quede como una uva pasa. Oye, que cada vez es más resistente, no es al revés, ¿eh? O sea, cada vez me cuesta más trabajo de chuparle la sangre. Tiene más barrita. Uy, sí. Golpe. Golpe. SR-pepino-goloso ¡No! dice normal es lo que pasa la barrita crece cuanto más le chupas la sangre digo. No quiero comerme más rata. Me cago en todo. Me está encantando comer rata, ¿eh? Mañana voy a ver... A ver... Aquí de Chile, haciendo tiempo para la cena. Me acabo de ver Spider-Man de Maymore. Oh, esa peli... Ah, pero la 1, vale. Que mañana voy a ver las 2 en cine. Pues las 2. No te digo spoiler porque yo no lo he visto, ¿vale? Pero por lo que han dicho, esto sin spoiler, que la 2 tiene mucho mejor animación que el 1, pero que muchas veces es mucho mejor
Pero pasa tantas cosas tan rápido que a lo mejor te lo vas a tener que ver por una segunda vez. En YU93 dice la 2 es un pepinaco cósmico nivel de pelea más de 8000. Ya lo he dicho Nio. Vas a flipar, tío. Yo creo que te va a encantar. Porque si el 1 te encantó, pues 2 es mucho mejor todavía. Es lo que he visto yo de lo típico de reseñas que... Yo todavía me lo tengo que ver. ¡Uy! I cannot enter. Está cerrado. ¿Y cómo abro? Vale, cuarentena. Bueno, ya estoy lleno de energía positiva. Codeína. Qué ica. ¡No! This is despicable. Pero tío, que no quiero comer más rata. Dios mío, que por qué le pone el mismo botón a... Que no me quiero comer más rata. SR-pepino-goloso dice y de sangre de rata. Que no me hace falta. Me pongo a chupar la sangre a los enemigos y ya está. Qué divertido. Estoy haciendo explotación de rata. Que por cierto, estos enemigos son son de más nivel que yo, se supone. Sangre de rata, pero nadie quiere la sangre de rata. No, ¿cómo era? Era... Todo el mundo adora la rata, pero nadie quiere leche de rata. Venga, sin cuarentena. Otra vez. Sí, es que no paro. No paro. Exacto, Tony Gordo. Bien, la habéis pillado. La frase que he dicho. Frasco de perfume. Además que la rata tendría que ayudar un poquito más con la gripe, ¿sabes? De la peste. Que no tenemos suficiente... It's locked. La puerta está cerrada. I cannot enter. La puerta está cerrada. No me digas. Quitina. Esencia de clavo. No sé para qué sirve esto. It's locked. Están todas las puertas cerradas. I cannot enter. Ah, vale. Está en el suelo. Y ya está. No hay rastro de sangre. Vale, el callejón estaba aquí.
Vale, vale, vale. La cosa es que yo no sé si matándolo... Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Bueno, dice cosas, pero dicen el jardín. Pero ¿dónde está el escape? ¿Cómo lo ha llamado? Ay, Dios mío, que le estoy dando todo el rato. Vale, se puede hacer desde aquí arriba también. ¿Puedo subir arriba? No, no quiere subir arriba. O sea, puedo subir al segundo piso, pero no puedo saltar una reja. Quiero volar, quiero volar. ¿Qué hace? Que a mí no me grite. Hombre, ya. Venga, a dormir. Mira cómo se ha quedado. Se ha quedado muñeco. Pero bueno. Hala, adiós. Fotografía de una cartera. Una fotografía de una persona sonriendo. En el reverso hay escrito una frase. Milton y Pipa. Por siempre juntos. Ahí, rebusca la basura. It's locked. Puerta cerrada. It's locked, all right. ¿Tienes que hacerme ganzúa o todas las puertas están cerradas? Ah, que me estoy yendo del hospital. Oh. ¿Escucho otro grito? ¿Ah? Pues sí, había otro. Mira cómo se ponen las manitas. Venga, venga. Ataca. Que se reinicia. Bueno, permíteme que insista. Se está reiniciando. Bueno. ¡Abusad del bug! ¡Abusad del bug!
Hay como un... ¿Otra vez? Sí, hombre. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa si lo mato a mordedura, tío? ¿Me da más experiencia? Pues no lo sé. No sé si me ha dado más o menos. Pero ya está limpio el hospital, supuestamente. Pero es que le llaman Skal. No sé qué es Skal. O sea, yo sé que los súbditos de los vampiros no se llama Skal, se llama Ghoul. Que son como los que supuestamente se encargan de proteger al amo vampiro cuando está por la mañana. Y son uno descerebrados. Pero no sé. Bueno, pues limpio. Sí, me va a dar una misión ahora de ir al jardín para limpiar. Ya está limpio. A ver. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? Joder, ¿le da tiempo? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? En UAIU 93 dice ahora para celebrar la misión, tómate una rata ASDJAHKSD. No, ya está. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Segunda planta, gira a la izquierda. Vale. Thank you, Nurse Crane. Devuelve la cartera a su propietario. Pero, ¿y dónde estaba su propietario? No será esto, ¿no? Marcador personalizado. Ah, esto lo he puesto yo. Ya, pues, qué pequeña la ciudad, ¿no? Vale. ¿Se restablecerán los suministros? Yo creo que no, ¿no? Una vez ya pillado no podrás usarlo más, ¿no? Prevenga la enfermedad. Escupir, estornudar, toser. Ayuda a propagar la gripe, los fluidos nasales y la... guturales promueve el contagio. No tosa en público.
A ver, lo suyo no sería no toser en público. Lo suyo es tápate la boca en público. Perdón, me estoy muriendo. Así, no. No sé, uno no tose porque no quiere. Digo yo. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Madre mía. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Curioso. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case Venga, someone muchas comes gracias, looking Neo. for Que them. vaya muy bien. Sadly, very rarely happens. Y gracias por pasarte. Why Descansa, close lo the puedo. hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Madre mía, que... Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Vale. Noel-Stern dice ya he volvido. ¿Qué tal, Noel? ¿Has comido bien? A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. Noel-Stern dice sí, For the rapidito. customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Hostia, tío. Qué duro, ¿eh? O sea, es una filosofía que no veas, chaval.
¿Qué es esto? ¿Qué es lo de arriba? ¿Cautivar? ¿De visión médica? ¿Qué es Do you esto? need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death? Pero tengo que preguntarle otra vez lo mismo, porque I dándole believe a we lo must do de... all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Pues tío sí... Yo diría que el tío sí es sabio, ¿eh? Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. A ver, ¿esto qué es? Una fórmula enigmática. Esta fórmula escrita por un trozo de papel parece compleja. Hay que analizarla. Opio. Esto es para yo vender. Vender, compra. Pues yo te voy a comprar la fórmula. Di que sí. Vale. Ha habido una... Tenga piedad, depende de ustedes. Se necesita enfermera. Pregunte en la más cercana empleo y servicio nacional. Que quiero hablar con usted. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What made you choose Estoy to be a preguntando lo doctor? mismo para hacer las demás You respuestas, and ¿vale? your work have inspired me. I am. It's always a... This epidemic. Vale, a la X para... I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me.
but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made... I'm not it's all this epidemic. Vale, dice exactamente lo mismo. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. ¡Hombre! Last summer, during the first wave... Espérate, voy a pausar. ¿Qué tal? Bienvenido. Signo de exclamación abierta. Win Black Fox ha hecho un raid con 5 espectador. ¿Qué tal, Blackie? Pues, has terminado mucho más pronto que yo. Pero muchísimo. ¿Qué tal ha ido? No, el guión bajo Stern dice, pero bueno, esa pedazo de raid. Espérate un momento, espérate. Que otra vez el bot no te ha hecho el SEO. No sé por qué. Ya es que no sé de qué me sorprende. Ah, las dos SEO. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ah, que estabas en el Observation Duty. Ok, yo me juego una última y paro. No estabas con... Vale, quita comprobación, porque si no me voy a volver a meter de giro y ya me cansé después de giro. Que no estabas con el Ion. Hostia, te entiendo. ¿Qué tal ha ido? Chicos. Vale, hasta luego. Venga, buenas noches. Adiós. ¿Y esto? ¿Y este clip? ¿Pongo la cola de nuevo? Sí. ¿Y este clip, Blackie? Tienes que hacer limpieza, ¿eh? Ah, que no te lo pasaste. Ya, eso ya me acuerdo, que me dijiste que no te lo pasaste. Pero, y eso como que le diste hoy a... Tendré que borrarlo. Sí, es que un poco por la cara. No es amada. Y como últimamente te veo jugando a Lion, ¿sabes? Me ha sorprendido que estuvieras pasándote ahora el Observation. ¿Están los servidores caídos o algo así o qué? Buena, Prote, ¿qué tal? Que yo soy paticorto. Pero yo quiero saber, ¿cómo juegas a esto? Es horrible este juego. ¿Por qué? No, para mí no. Para mí no es horrible. O sea. ¿Pero por qué me dices esto? ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Yo lo dropeé. ¿Y cuánto? ¿Ya te pasaste entonces el tercer juego, Blackie? ¿O todavía te faltan noches? No, todavía te faltan noches, ¿no? Me falta un mapa. Hostia, pues te queda entonces poco. Pero claro, te tendrás que pasar... ¿Qué son? ¿Mapas o noches? No me acuerdo muy bien, ¿eh? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop,
What with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Vale. Goodbye, Pues ya Dr. está. Strickland. Vale, ya. Entonces es noche por mapa, vale. ¿Y es complicado? ¿Te ha costado trabajo? Es que yo te he visto otros días con... No me acuerdo cuál era la entrega, pero que había algunas que eran muy difíciles. Porque tiene que estar atento. Es horriblemente jodido la primera persona. Me lo creo. Por eso te estaba diciendo que creo que algunas noches son muy horribles. SR-Pepino-Goloso dice eso de la narrativa y el gameplay es subjetivo y personal cuanto mínimo y no hay opinion que lo convierta en caquita por opiniones personales podría ser mejor sí pero malo no es tampoco a mi parecer y como crítica constructiva sin ánimo de ofensa alguna. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Oye, por lo menos el TT se lo haré, ¿sabes? Pero sí, a ver, como se dice, ¿no? Para los gustos culos. O sea, no creo que sea tan malo este juego yo tampoco, de lo que he jugado. De lo poco que he jugado. Pero es eso. Subida en Londres. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your Exacto. presence Al on this final es hospital percepción without asking personal. anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. ¿Pero de qué vas? Es que te reviento. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Thank you for your time. We'll talk later. Yo creo que no deberías decirle lo de... Frasco de vidrio. Vale. A causa de la gripe, este hospital no admite más pacientes. Bueno, está completo. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly.
Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. No los vampiros que brillan, no, más vampiros. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. SR-Pepino-Goloso dice muere Old Proter muere Weirdist. ¡Hala, hala, 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 hala! Pista requerida. Hostia, necesito pista. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Benefit of the doubt. I'm all right. Don't waste your Yo. time with me. Además, no tiene ni sentido lo de Crepúsculo, porque es en plan... no le afecta la luz del sol, pero cuando le dan la luz del sol, brillan. Es en plan... ¡Oh no! ¡No me mates luz solar! ¡Que te voy a iluminar! Sí, sí, sí. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Joder, ¿cuántas pistas requeridas? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But No, no, had no, other no lo choice, tiene, realmente considering the sentido. state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Bueno. Bueno. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals.
Goodbye, Mrs. Goswick. Déjame hablar con tu hijo. Good evening. I'm Dr. Reed. Hola, Harry Can I Potter. help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Hostia, me da hasta cosa preguntarle por lo de la garganta. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time with me. What? ¿Por qué no quiere que pierda tiempo con usted? Pero bueno. Oh, sweet girl. Es que me da cosa preguntarle cuando está con la garganta, tío. Está con venda. A ver, hemos descubierto que hay cierta persona del hospital. Oh, sí. You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. My blood and soul. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Estoy fumado, ¿eh? Pero muy fumado. Pero ¿qué me está contando? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ay, Dios mío, tío. Esta tía está piradísima. Que soy una vampira. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, ¿Eso a verdad? ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ay, madre mía. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Pero bueno. Y no se hace todo esto. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Claro, los que yo me encontré. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que una vampira es de verdad?
y lo está troleando. Hostia, pero no, yo creo que está piradísima de la cabeza. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Sí. SR-Pepino-Goloso dice ya estoy fresquito como la sangre de rata brotando de la horta del bicho ACI Winnie. No, qué asco. Pero ¿quieres dejar de brotar la sangre a la cara? Oye, que le hace más rápido. Dios. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? Otra What vez do you mortal. require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on... Es que se ha desangrado la rata, ¿eh? Pero es que ha sido en plan... que la ha succionado todo por esa vena. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your no. Venga, sí, venga. Hasta luego. La cosa es que me ha dado una misión. Pero yo he matado ya a los vampiros de atrás. Good evening, Miss Howcroft. I need blood, doctor. SR-Pepino-Goloso dice no esperaba ese chorretón de sangre al final, oh my dog. Ya ve. Acerca del uso del ajo y de las estacas de madera. Estimados hermanos, debo llamar vuestra atención con respecto al punto esencial. El uso del ajo como protección contra los vampiros. Seamos totalmente claros con este asunto. El ajo jamás te protegerá contra esas criaturas. No importa lo fresco o lo fuerte o lo oloroso que sea. El ajo es totalmente inservible como defensa. Nunca me canso de repetir el daño que ha hecho la novela de Bram Stoker. Sí, por supuesto que los habitantes de los países eslavos colocan ajo en los ataúdes en los ataúdes. Y sí, por supuesto que los habitantes de la iglesia Santorini cuelgan ajo en sus ventanas. Se podría escribir tanto sobre este lugar. Espero poder regresar pronto a la isla para explorar más a fondo la tradición oculta. Pero el objetivo no es el proteger a los vivos de los demonios. Se trata de advertir a los muertos de que son conscientes de su malevocencia. Se trata de un símbolo, nada más y nada menos. Así que sí, por favor, portad ajo, mostrad ajo o colgad ajo y dejadle claro a la sombra que nada teméis. Pero si lo que buscáis es protección sobrenatural, tendréis que indagar mucho más en los secretos olvidados de la tradición oculta. Pues es la verdad. Hermanos míos, el ajo no ahuyenta a los vampiros, pero todas las plantas frescas sí lo dañarán. ¿Pero todas las plantas frescas? ¿Cómo que las plantas frescas sí lo dañarán? Es como si su cuerpo no soportara la presencia de los elementos botánicos. He visto huir a un iracundo Vulpes tras golpearlo con una rosa. ¿Qué me estás contando, loco? Sí, una simple rosa. He sido testigo como un violento Econ caída de rodillas. Suplicaba su clemencia al ser golpeado por una estaca de madera. Desconozco totalmente el motivo de su eficiencia y me jugaría el cuello por descubrir el misterio.
pero la verdad sigue estando ahí. Los vampiros son muy sensibles a las hierbas, a las plantas, a la madera recién cortada, enfrentándose a las sombras como el porqué. Uspe Taltrin. Primer Saint Paul. Madre mía, te fuma 3 porros. Damn. The pain. It's here. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. Que aproveche la cenica, Maldiva, y gracias por pasarte. No puedo hacerle nada. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Pero bueno. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Joder, el pobre tío. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Joder, tío. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. It's here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock.
Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. ¿Qué dice? Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. Venga, que vaya muy bien, Prote. Y gracias por pasarte. Descansa. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Vosotros sabéis una cosa, que en este tiempo creo que no se conocía en los grupos sanguíneos y que se podría matar a la gente por poner un grupo sanguíneo no compatible. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. It's locked. Llevo la carta a su propietario, pero... Sigo sin saber a dónde tengo que entregar la cartera.
Cierra la puerta. I will not let you down, my boy. La cosa es... Ahora sí he matado los Ghoul de... Bueno, perdón, Ghoul no sé cómo se llama. Skull. La ha llamado Skull. No sé qué significa Skull. Tornillo. De dinero. ¿Quién deja dinero en la calle? Más tornillos. I cannot enter. Este es el jardín. Pero ya no hay más bichos. SR-pepino-goloso dice Acu hay vampiro encerrado porque se encerrara que ocultan o chupara ratas también. También, claro. Y además, te digo una cosa, me parece raro que en este lado del hospital no haya nadie. Qué buenas son. Me hice algo. Me ha dicho 51 metros. Pero era aquí dentro. Vale. Voy a entrar por la otra puerta y vamos a entrar. ¿Y tú quién eres? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Bueno, y... Aquí todo el mundo trafica, ¿o qué? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Whoa. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. A ver, ¿cuál es la situación? Since you're on the front line,
How is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Este tío Go que there perdió la yourself if you cartera. want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Pero si fue este tío el que perdió la cartera, ¿cómo le digo? Toma la cartera. Palurdo. Vale, está al final. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ah, vale. Vale. Como la esposa es blanca y él es de color, pues en su momento estaba hasta mal visto. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Y qué pena que hoy en día sigan pensando así, ¿eh? Tired of all those corpses piling up. She's as Algunos depressed as I sitios. am. Y algunas personas. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Pues sí. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. No, en verdad no está haciendo nada malo. Lo estaba diciendo lo he dicho para saber lo que diría, pero vamos. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Mírate. Madre mía, chaval. Este. 3000 de daño. ¿Cómo tiene que pegar semejante bestia? Chaval. Ay, he dicho 3000, quería decir 300. 3000, ¿sabes? Más exagerado. Aleja esa aguja de mí. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. A ver, sí lo es. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned.
I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Vale. Goodbye, nurse. No puedo decir Call nada me más. if you need assistance. Ay. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Buena, I don't think Alessa, we've been ¿qué tal? introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Buenas noches. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently Nos offered me a ofrecemos un position puesto de trabajo in en this el hospital. hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Su vida en Londres. ¿Cómo está la situación How would aquí? you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Madre mía, chaval. La gripe española se acabará en algún momento. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get ¿Has a hold jugado? of yourself. Alexa, ¿te pasó este Sorry. juego? I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. ¿Qué final te pillaste tú? Alexa? Yo sin spoilearme, sé que tiene 4 finales. De los cuales son no mata... Lo que yo leí fue no mata a gente... o sea, a ciudadanos. Tiene unos pocos. Pero ¿cuál hiciste tú? Depende de lo que hagas. Sí, eso es lo que yo leí. Y la gente que perdone. No me acuerdo. Vale. Yo es que leí básicamente... no beba sangre de ciudadanos. Algo de... Hay otro final que básicamente no salve a nadie la sangre, pero eso sí, los enemigos que te enfrentas en combate sí, no pasa nada. Y después la otra es matar a todo el mundo, da igual ciudadano y tal. Y no me acuerdo más. Es que no sé cuál es la diferencia entre los 4. Hay algunas que son muy específicas en algunas cosas, como por ejemplo, hay uno que está en la rama del final bueno, pero no puedes tomar ni ratas ni nada. Y yo he dicho, joder, no puedes tomar nada. ¿Hace cuánto que es How enfermera? long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. SR-Pepino-Goloso dice el perdón en él existe solo el castigo, la tortura y la desesperación. No sé qué ha dicho. No sé qué ha dicho. ¿Qué ha dicho, gente? Creo no he leído.
Sí, sí, hazle SEO si puede. A ver, yo te estoy hablando sin abrir el micro, ¿vale? Pero creo que me estás escuchando en el stream. ¿Qué? Este es del torneo, ¿no? O la práctica del torneo. Bueno, la pasa por al lado. Madre mía. Le pasó por al lado. A ver, no sé. Yo no estoy en el torneo actualmente. Lo sé, lo sé. Yo más o menos me entero a breva cuando tenéis torneo o cuando no. Yo me acuerdo que en su momento, ya hace ya mucho tiempo, que estuvisteis en un torneo y lo que yo no sé, lo que no sé es el ganador. Eso sí que no. Porque yo me entero de los eventos, pero no me entero mucho del juego, como, o sea, como o fueron el juego. No sé quién ganó o quién perdió, no sé, o quién quedó en la final. El último que participé son, sí, con Rosa. Yo me acuerdo de ese torneo. Ah, que ganaste, hostia. Pues mira, qué guay. Fue una experiencia muy, muy chula. El anterior fui con Numerito y Calesa y Roxa. También lo ganamos. Buah, pues entonces soy ya unos profesionales. Yo sé que Danlo hizo uno hace poco, pero había algo que, que él exigía que, por ejemplo, tuviera un cierto nivel. O sea, que no podías tener mucho nivel en el juego. Sí, pero no podían. Claro, eso es lo que te iba a decir. Máximo nivel 5000. Exacto, eso. Que no podía tener mucho nivel porque lo que quería era gente primaria. Buah, y me enteré incluso que había gente que había reiniciado los niveles. Y yo diciendo, madre mía, o sea, ahora que Famofobia. O sea, pausado solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. Ahora que Phasmophobia tiene el sistema este de niveles, que de logro que tienes que hacer, ahora lo reinicia. Uf, chaval. Ah, aún no lo ha implementado, pero ¿no había un sistema de reseteo? Algo así. Que me enteré yo de que puedes reiniciar. Ah, vale, pues eso es lo que estoy diciendo, de que puedes reiniciar todo el nivel que tienes, pero pierdes básicamente todos los logros del Phasmophobia. En plan, yo qué sé, los logros que tú tienes de Navidad o de Halloween, todo eso, lo pierdes todo. O sea, a mí, por ejemplo, no me importa, porque yo no le he echado tantas horas al Phasmophobia, pero la gente que le ha echado muchísimas horas, que han conseguido logros que son básicamente de evento y tal, eso es una locura, tío. Yo eso ni de coño lo haría, por resetearlo. Y los premios, ¿sabes? Que, por ejemplo, ahora entonces, si quieres conseguir otra vez lo que viene siendo las cosas de Halloween, pero es que lo resetearon para participar con Danlo, ¿eh? Que lo contó, diciendo la gente está loquísima por participar. Claro, sí, sí, lo sé que lo puedes volver a conseguir, pero es que son muchas horas, ¿eh? Lo digo por eso. No es por otra cosa, lo digo por las horas. Claro, claro, lo sé, lo sé. Exacto. Eso es lo que yo estoy diciendo, de que básicamente tienes que volver a hacer un año entero, otra vez todos los eventos y conseguirlo todo. Y eso es una locura. Reiniciar básicamente lo que viene siendo los niveles por el hecho de tú querer participar en un torneo es
Para mí me parece de loco. Y más por simplemente el hecho de que si a ti te gusta mucho el juego Phasmophobia y te gusta el coleccionismo, hombre, es como si hubieras cogido todos los trofeos y los tirado a la basura. Y dices, venga, a volver a empezar. Joder. Es que es eso, me parece una locura. Otras opciones, pero prefiero no dar ideas. Mejor. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Bueno, también hay otra. Ahora, eso ya lo he dicho. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Está bien. Lo hago para desbloquear las pistas, ¿eh? No por... Realmente no me gustaría preguntarle estas cosas. Ni ponerla en contra de una relación, porque no. Los juegos como Tarkov y muchos shooters son así de regular. Los juegos entre los nuevos y los menos. Claro. Ah, mira. Esta era la puerta. Dios, que tengo 1000 de experiencia, chaval. Hablando con todos los empleados y todo. Descansa para evolucionar. Bueno. Espérate, que todavía me queda... Me queda charla. Bueno, más tarde. It's locked, all right. A ver, dijo que mi puerta estaba al subir la escalera a la izquierda. A ver. La cosa es... ¿Qué izquierda? Porque esta es la derecha. Que no sé si es el primer piso. Paciente Thomas Ewood, varón, 28 años. Seguimiento Dr. Tipper. Estado convaleciente, 16 de septiembre. Por determinar. Nota. La cara del paciente presenta quemaduras graves y está desfigurado a causa de una bomba durante la guerra. Aun cuando se le aplicaron los sedantes más fuertes, afirman que padece mucho dolor a causa de las heridas, como si las llamas siguiese ardiendo bajo la piel. El reconocimiento de los tejidos cicatrizados no muestra signos de inflamación, infección o tumefacción. La cicatriz está limpia, podría tratarse de un caso de daño neurológico irreversible. El paciente se culpa a sí mismo por su desfiguración.
podría tratarse de un caso de culpa del superviviente. Dolo fantasma que se manifiesta como castigo por no morir junto a sus compañeros. Ya tenemos una nueva pista. Doctor Tripper. It's locked. Esta no es mi puerta, ¿no? This must be the place. Pero si digo It's a la definitely izquierda. away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ay, mucho menos. Pero me dijo a la izquierda. No me engañes. The flower's dying. It needs water. No tengo regadera. Frasco. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio poder aproximarse a un vampiro. Observa su más fascinante riesgo físico y psicológico con la mirada científica y racional. Estas son algunas de las más increíbles capacidades que he podido observar personalmente durante los últimos 10 años en entrevistas de vampiros o Econ, como prefieren hacerse llamar. Velocidad sobrenatural. Un vampiro puede actuar y moverse como un mortal de modo en todo momento, pero un ojo bien entrenado podrá apreciar unos sentidos mucho más desarrollados y una capacidad de reacción mucho más rápida que la de cualquier mortal. En determinada situación, alarma, sorpresa, necesidad de escapar, he visto a un vampiro desplazarse tan rápido que casi podía parecer que se desvaneciera para aparecer en otro lugar. El ojo humano no es capaz de seguir sus movimientos en cuanto actúa con tanta celeridad. Pero no se trata de ningún tipo de teletransporte o de materialización. Tan solo es una velocidad sobrenatural. Para mí es más que los atributos de los gatos, que le permiten correr, esquivar, saltar más lejos y más rápido que nosotros. También he observado que esa velocidad parece agotarlos. Por lo tanto, están sujetos a las limitaciones físicas. ¿Cómo se diría? Memeritismo. Una de las más poderosas capacidades de poseer a los vampiros es la de obligar a los mortales a obedecer. Yo denomino a este rango memeritismo, pero poco tiene que ver con la habilidad de los mortales para alterar el estado mental de un sujeto. Un vampiro puede doblegar a un mortal a su voluntad e incluso destruir su mente. Un vampiro al que entrevisté llegó a contarme que cuando más se resiste el sujeto, más permanente resulta el daño, como si el vampiro pudiese literal fracturar la psique de su víctima. Ese mismo vampiro me explicó que lleva tiempo llegar a dominar las habilidades así, y si el resultado podría variar en gran medida a... Me cago en... ¿Por qué se pausa? Pero si yo no le doy a nada. A ver, el resultado varía en gran medida sujeto a otro. Implantar un sujeto falso, implantar un recuerdo falso, borrar uno doloroso. Las posibilidades son infinitas y aterradoras. Debilidad por la sangre. Esta podría ser la más catastrófica de las capacidades de los vampiros. Pues no es sino la causa de un gran número de desgracias tanto para nosotros como para ellos. Los vampiros anhelan la sangre. SR-Pepino-Goloso dice pausame esta. ¡Pásame esta! Los vampiros anhelan la sangre, debe emplear su voluntad para
refrenarse a sí mismo para beber sin control cada gota de sangre que ven. Necesitan sangre para funcionar y para activar totalmente sus rasgos sobrenaturales. Un vampiro famélico puede estar muy débil, aunque no llegue a morir de hambre ni de sed. Ese impulso, esa necesidad de sangre podría explicar la gran fascinación que siente por ella los vampiros. Un vampiro me confesó que en una ocasión que a veces lo cegaba la sangre, pues su olor y su atractivo podría llegar a ser demasiado fuerte. Cuando se concentra, los vampiros casi pueden llegar a ver la sangre a su alrededor. En los cálidos cuerpos, a través de los muros, en un arma supuestamente limpia, etc. Ese mismo vampiro también me contó que puede distinguir si la sangre de un mortal está sana o enferma, y que en determinados casos puede sentir incluso enfermedades y ropa u objetos infectados en la habitación. Si eso es cierto, podría tener tantas aplicaciones médicas que casi merece la pena creer. The flower's dying. It needs water. Pero coge una botella de agua y échasela. ¡Oh! A ver, querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpen la austera decoración, pero el Hospital Pembroke no es precisamente el Riz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo... SR-Pepino-Goloso dice muere Katsu muere. Muero. Pero el hospital... A ver, perdón, esto ya lo he leído. Siento que tenga que conocer su despacho, solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, no soy más que un simple mortal. También he dado orden de que lo deje descansar y que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir tanto el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ninguna sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero tendrá que llevar a cabo su experimento a su ritmo. También observará la ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resulta todo esto. Créeme, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo, pero no se preocupe, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarla con esta terrible experiencia. Sepa que no es solo en todo esto. Sepa que no está todo... Perdón. Sepa que no está solo en todo esto. Me furula la colaboración. Me alegro de haberlo conocido, pues corre tiempo difícil para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke. Estimados compañeros, volveremos a hablar muy pronto. He dejado una copia de algunas de mis apuntes y descubrimientos sobre Econs durante los últimos años. Léalo si lo desea para obtener algo de información, siempre y cuando no la utilice para aprovecharse de mí. ¿Te imaginas? No, hombre, no, hombre. Gracias, Noel. De verdad.
No, vamos a descansar. Noel-Stern dice: he visto tu sufrimiento. Es que, tío, me he pasado leyendo, ¿eh? A ver, me gustaría aumentar la resistencia. Esto, tío, esto es lo que yo quiero. Porque cuando estoy peleando, me quedo sin energía, tío. Y este será la vida, ¿verdad? Esta es la salud, claro. Bueno, ahora tiene más vida. Y prefiero más la energía que la vida. Porque muchas veces me limita el hecho de esquivar y... de esquivar y golpear. A ver. Analizar. SR-Pepino-Goloso dice: casi muere deshidratado. Amo, dale una chupadita a una rata. Venga, no. Eso no, una rata no, por favor. Tiene suficientes ingredientes para elaborar un remedio, tratamiento o suero. ¿Y esto qué hace? Regenera 300 de puntos de salud al instante y 150 puntos de salud. Hostia, pero... claro, tengo que saber... Tía, pero... tengo que saber que NPC está agotado. Claro. Sepsis. Neumonía. Bronquitis. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ah, que me tengo que acostar otra vez. Pues nada, me acuesto. Pero ¿por qué? Ah, que puedo reiniciar los pinchos. Está bien saber que me puedo reiniciar. Por si, por ejemplo, no me gusta la garra y usa la lanza o lo otro. ¿Puedo descansar? Ahora sí. Puedes descansar. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Hostia, me ha subido. Mira cómo ha subido la vida. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... SR-Pepino-Goloso dice: vaya vampiro de palo dormir residentes Leper. No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way there. Thank you, nurse.
Por cierto, tengo que buscar también las cosas de del otro doctor, ¿eh? It's locked, all right. ¡Jo! Pero si siempre está ocupado. Déjame entrar. Ah, que no puedo pasar por aquí. Fantástico. Venga, vamos para arriba. Siempre está ocupado. Es que, de verdad, ¿eh? Yo creía que era mi habitación. Como me has dicho, a la izquierda. Mira. Dice, sube para la escalera y a la izquierda. Pues podemos pensar que es esta escalera. Que no es. Bueno, vamos a ver. Mira, este hombre está sano. ¿Sano? ¿Sano? Bueno, sano. Tú estás un poco para allá, ¿eh? Creyendo que eres un vampiro. ¿Sano? ¿Estás sano? Ah, está agotado. Venga, vamos a hacer... ¿Por qué no? Venga, voy a darle un medicamento. Está agotado, porque yo nunca he probado... SR-Pepino-Goloso dice si empezamos con tecnicismos no nos pasamos el juego. Y 10 hay ya, y 9 hay ya. A ver, si quieres yo voy directamente a la misión principal y me da igual. ¡Tintón! Ahí está agotado. Noel-Stern dice que estires. Sí, estira. Ay. Ay. SR-Pepino-Goloso dice estira a 2. No sé si habéis escuchado como me ha crujido el brazo, pero vamos. Eso es bien. A ver. Sentido. It's locked. It's locked. It's locked. Es locked. A ver, ¿dónde era? Don't waste your time with me. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. SR-Pepino-Goloso dice a Agino el mano dura con el calvo digo Katsu. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Pero mira cuánta gente. Mira, uy. Recuperado. Este tío está... Bueno, este es el que tengo que hablar con él, porque le tengo que pegar una paliza. Dios, ¿te imaginas? Y me faltan estos dos, que no sé quiénes son. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. You always knew the words to Yes, calm Doctor? the children, Ellen. As for me,
Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Exactly how bad is this? It really depends. Dr. Swansea deftly... Please, could you point me in the direction? It's the large boarded-up building behind the hospital. Pero no entiendo por qué me has That's dicho. all for now, Porque Nurse. Las enfermedades empeoran la calidad de la sangre y los ciudadanos. Usa el medicamento adecuado para curarlo. Habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar el estado de salud. ¿Pero qué me estás contando? Pero si ya he ido. ¿No has visto que ya he ido y ya está sano? Bueno, recuperado. O sea, me dice las cosas después, ¿sabes? Ahí hay alguien. Ya lo sé, ya lo sé. Tentaciones de sangre. No olvides que la sangre de un ciudadano te proporciona que si busca ciudadano con nivel igual o superior. Que no, que me dejes tranquilo, que no quiero sangre. Eso sí. Quiero ver. ¿What? ¿Tú eres un vampiro? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Ah, no, Reed que has no joined he hablado con él. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. SR-Pepino-Goloso dice pero que mordisco tiene la douraci pa chupársela toda la sangre digo. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would...
You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Consecuencia. Pues nada, tío. Lo siento. Goodbye, Dr. Tippett. O habla con ella si quiere. A ver. No, esta es la parte delantera. Tú eres el conductor, ¿verdad? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow no, I este saw es you push in the water? el que se peleó en The el wound he muelle. gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Y usted debería ser más agradecido. Hijo de P. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Yo, tío, me estoy arrepintiendo, de verdad, de haberlo dejado vivo, How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc, I figure you have something to hide so you can't ask the coppers for help. Error de pista, tío, me cago en todo. How long do you think you... Oh, no. The police may be... Well, how come... I'll leave you for now. Ay, Dios mío, tío. Que no tiene un quick save, ¿sabes? Bueno. A lo mejor tendría que haberlo matado. Pues sí, lo tendría que haber matado.
Pero no mordiéndolo, sino en plan pegándole un navajazo. O dejándolo morir ahí. Desangrándose. ¿Qué tío? O sea, encima que le salva. ¿Sabes? Vale, es por aquí. Encima que le salva, ahora va a intentar asesinar a la otra. A una enfermera. Que no le ha hecho nada. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure. Pero... Goodbye, Mr. A ver. A ver, que me quede claro. ¿Cómo voy por ahí? Es arriba. Vale, arriba. ¿Por aquí? It's locked. Que me dice que es por aquí, tío. No entiendo. Aquí. Bueno. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Debo informarles de mi más serias dudas del torno al caso del doctor Teur
Joder, tío. Theodore Screenland y Harley Findick. El señor Findick ha sido hospitalizado tras un grave accidente laboral. Podría perder para siempre la movilidad del brazo si no recibe tratamiento adecuado. El doctor Screenland asegura que un procedimiento quirúrgico podría salvar por completo el brazo del hombre, pero estoy seguro de que también podría limitar su funcionalidad. Drásticamente, si surge alguna complicación, nuestro joven compañero es un cirujano audaz y osado que podría llegar a ser un gran profesional con el tiempo, pero de momento carece de sus habilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento tan arriesgado. ¿Acaso hace falta recordar los errores que cometió en el pasado? Dado que el doctor Stringland se niega a escucharme, le aconsejo encarecidamente que le prohíba llevar a cabo un experimento así de peligroso. Bueno. Estaré encantado de administrar la morgue temporal tan pronto como abra. Como como ya le dije, fui médico durante la guerra y será un placer de volver a servir a mi país. Soy consciente de que es muy diferente atender a pacientes vivos que a muertos, pero creo que es importante recibir y brindar la mejor atención a nuestros difuntos también. Le garantizo que me esforzaré al máximo en el desempeño de mis nuevas funciones. Respecto a la cuestión de mi título, lamento no poder ofrecerle nada más valioso en mi palabra. Lo único que puedo hacer es prometer que el resurgimiento me nombró médico durante la guerra y le salvé muchas vidas. Si mi palabra no es suficiente, puede ponerse en contacto con el administrador militar para verificar mi experiencia y mis habilidades. Ellos confirman que aun sin haberle realizado estudios médicos, la guerra me enseñó lo auténtico profesional que debe saber. Vale. Más notitas. Como estudioso y exagerado, esa gente de escritos ancestrales, jamás dejaré de insistir en la importancia de tener en cuenta la leyenda y folclore ancestral a la hora de buscar pistas sobre secretos ocultos y perdidos. Suele cometerse el error de tomar lo que ya sabemos como una verdad establecida y utilizar para descartar cualquier material contradictorio. Por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de la existencia de especies de vampiros desconocidas. La necesidad de plantearnos lo que aceptamos como la verdad absoluta sobre los distintos tipos de inmortales, basada en lo que sabemos y en lo que recopilamos hasta el momento. Durante ¿cuántos siglos asumimos que vampiro era el término vulgar en el que habíamos aprendido a llamar Econ? Hasta el día que los 4 exploradores de la hermandad hallaron en Siberia las pruebas de que los Vulcans eran una especie lupina de vampiros. Siempre había vinculado estas criaturas al hombre lobo mitológico. Ahora conocemos la verdad. ¿Qué hay del resto? ¿Qué pasa con Rasasa de mi tierra natal? Y con el... Joder, tío, estáis poniendo nombres muy raros, ¿eh? Me cago en todo. Raisinji. No sé cómo se pronuncia el chino. Y el Piuche del sur de Chile. Y sin siquiera abandonar la preciosa Gran Bretaña.
¿Qué hay de las historias sobre las mujeres con apariencia de murciélago sobrevolando las iglesias de Saint James del Lone? ¿Qué hay de las criaturas tan solo identificadas como desastres por algunos testimonios borrosos que intentó destruir Londres en 1666? La propagación de la plaga por toda la ciudad. ¿Qué hay de Minrow, la figura mitológica del vampiro cazador incansable y a veces descrito por los antiguos encos británicos como cazador legendario que solo se alimenta de la sangre de sus presas y que podría pasar desapercibido tanto entre mortales como inmortales? Yo os digo, hermanos míos, que nunca podemos estar en todo seguros de lo que encontramos. Ojalá pudiéramos olvidar durante unos minutos todo lo que supuestamente sabemos. Desvelando la noche, usé Daltrey. El primer... Este hemos visto un par de notas. Bueno. Por cierto, tengo otra vez más experiencia. Y bueno, espérate. Vamos a dejarla yo por aquí. Porque... si no, nunca me voy a ir. Sé que hoy me he hartado de leer, pero... SR-Pepino-Goloso dice ya verás cómo te mueres con un enredo en la lengua intentando decir nombres raros. Ya ves, joder, me cuesta muchísimo trabajo, ¿eh? Madre mía. Que estoy bebiendo ya agua por lo mismo, de tanto hablar. Bueno, por ahora me está gustando. Es cierto que hay muchísimo texto. Pero muchísimo, pero es que claro, como son estos juegos que siempre va a haber mucho texto. Noel-Stern dice te saldrán nombres hasta en alemán y todo. Pues seguramente sí, no te lo niego. ¿Sabes? Pero bueno, es muy normal que los juegos RPG sean así, con mucho texto, pero hay otros que son incluso peores, ¿eh? Este es normalito. Por ahora lo que veo. Y me ha dado mucho coraje dejar al final vivo al tío este. SR-Pepino-Goloso dice ruletea. Venga, vamos a ver. ¿Quién está ahora mismo en directo? Y hacemos una ruleta. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Espero que os haya gustado el gameplay. He hecho lo que he podido leyendo tanto texto. Pero bueno, espero que os guste más o menos el juego. Yo sé que mucha gente no le gustó mucho. Que os he leído antes. Cuando estuviste ahí diciendo que a mí no me gustó, a mí sí. Y tal. Pero bueno, como habéis dicho también, que para gustos culo. No a todo el mundo le tiene que gustar todos los juegos. Eso por descontado. Y bueno, vamos a hacer una poll. Y vamos a elegir con quién nos vamos. Yo os propongo, como siempre, juegos. SR-Pepino-Goloso dice el vampir podría haber salido en mejores Tearsfilteredacias, pero es bastante bueno. A ver, no lo veo malo. O sea, es que por eso os digo, no lo veo malo. Porque no tiene ni mala calidad. Y tal. Sí es cierto que tiene todas estas pausas de los RPG que tienes que hartarte de hablar. Pero es que es lo más normal. Una vez que ya te quitas básicamente los textos, ya se puede avanzar la historia. Yo entiendo que en circunstancias puede aburrir. Pero es el lore, al fin y al cabo, del juego. Es que si no, no juego este juego. Juego un juego de shooter como el juego que estábamos jugando antes. Antes del UE. Que ahí no había apenas texto. Era un tiro y ya está. Era matar demonios del caos.
de la disformidad. Y como os he dicho, quiero en plan cambiar muchos géneros, ¿sabes? No siempre jugar los mismos. Y así podemos disfrutar de muchos géneros que, por ejemplo, este juego nunca lo he jugado, pero me lo recomendaron. Y nada, le estoy dando una oportunidad. A mí me está gustando. Sé que es eso, que es que los juegos RPG al principio son lentos porque tienen mucho texto. SR-Pepino-Goloso dice el problema es que salió al mismo tiempo de otros AAA y lo comparaban con otros grandes, lo cual no eran parecidos ni por asomo. Exacto, sí, sí. Eso también es muy feo de verse. Las comparaciones, no sé, tío. Nunca me llegaron a gustar lo justo que puede ser, ¿sabes? Estoy diciendo mucho sabe, pero en sabe, ¿no? Algo. A ver. Me falta uno. Pero es que se está repitiendo muchos juegos. Es que mucha gente está repitiendo muchos juegos. Pero mira. Yo tengo a esta gente, ¿vale? Lo de siempre. Si en algún momento me queréis recomendar un canal, tenemos un Discord, ¿vale? Podéis recomendarme el canal que queráis. Yo lo agrego, ¿vale? Y yo siempre voy ayudando a los canales pequeños. Noel-Stern dice y hay juegos que por muy buena narrativa que tengan, si no se complementan con una buena jugabilidad pues ya es otra percepción. Exacto, sí, también. SR-Pepino-Goloso dice luego la prensa y la gente que cree que todo lo que dicen los influencers va a misa sin siquiera pensar por ellos mismos. Eso también, ¿eh? Además, lo que hemos dicho muchas veces del poder de influencer tiene mucho poder muchas veces en muchas personas. Que muchas veces en vez de pensar por sí mismo, dicen, esta persona es mi ídolo, no se puede equivocar nunca. Y eso no es para nada. Él puede tener su opinión como tú la tuya. No podéis coincidir en todo. Vale, por ahora estamos con Well Happy Feel. ¿Vale? Y muchas veces es el hecho de que tengas tu propia opinión. Tú no puedes tener los gustos todos 100% de todo el mundo. Ni mucho menos. A ti te puede gustar mucho más, por ejemplo, la estrategia. A mí me gusta más el shooter. Son unas cosas así. No siempre se puede distinguir que todos seamos iguales. Podemos coincidir en algunas cosas, pero no en todo. Y muchas veces es mejor probar los juegos por uno mismo. Puede hacerte una cierta idea de lo que te diga un chaval o chavala, diciéndote, pues mira, a mí me pareció esto. Te puede hacer una idea. Pero de ahí a que tú digas, no lo voy a probar, ni de coña, porque no, pruébalo y si te gusta bien, y si no, pues nada. Es más, lo bueno que tiene Steam, aunque me parece un poco malo, es que puedes devolver los juegos cuando llevas 2 horas. Y me refiero que es un poco malo porque 2 horas no es suficiente para probar un juego. No es suficiente. Aunque hay algunos juegos que en 2 horas te lo pases, cosa que lo dudo, pero bueno. Eso ya es correr muy rápido. Pues nada, nos vamos con Well Happy. Casi así que no haga ruleta. Venga, pues voy a poner la ruleta. ¡Buah! ¡Marmao! ¡Eres un marmao! Well Happy Fell. Y Minecraft, ¿vale? Lo voy a poner. Comparto. Venga. Como siempre, a ver.
Cuando se empata en este canal, se hace una ruleta y bueno, que entre la suerte y nos vamos con esa persona. Si en cuyo caso no se vota, se lo tiro a la persona. De estos 4, se lo doy a la persona que tenga menos viewer. Pues nada. Activo la ruleta. Que ahí está. Y venga. Y que gire la ruleta. ¿Con quién nos vamos? Well, happy feel. Venga. Os voy diciendo, ¿vale? El well, happy feel es Dooms. Agárrate a mí, cariño, y bajamos juntos. Hijo de puta. Uy, ¿dónde te has matado? Ay, vaya hija de puta que eres, ¿no? O sea, te salvo el culo y me tiras abajo. Ay, que he puesto mi necra en ese ojo. Este era el de Minecraft, ¿vale? Se han hundido ya, ¿eh? Se han hundido ya. Vale, vale. Atención, escaleras. Este era el de Witcher. No puedo ir por ahí. No me vas a banear, tío. Podría haberme hecho un... A ver si puedo hacerlo. Piratas. Esta kill. Este era el diablo. Pues sí. Y me falta uno que no me acuerdo. No me acuerdo del juego. Juego de Tronos que es muy bien, bichito, famofobia. muy bien visto. Juego de Tronos es Game of Thrones. Game of Thrones. Tun, tun. Vamos a hacer el baile. Tun, tun, turu, tun, tun, turu, tun, tun, turu, tun, 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 turu, tun, turu, tun. Madre mía. Dios mío, Dios mío. Ay. Y ahí tenéis. Hola, señora, ¿no vio una calabaza acá del evento? ¿Me la puede mostrar, por favor, dónde está? No. Porque no tengo ni idea, no la pongo. No quiero. Señora. Señora. Estaba diciendo no quiero. Bueno, pues gente, os mando con Dooms. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Y los demás días, nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Que descansen, que tengan una bonita cena. Y mañana nos vemos. Venga, chao.